Shabbat Shalom, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero de que estén en victoria, saludables y sobre todas las cosas dispuestos a recibir esta parashá el día de hoy, amados ají. Vamos a darle inicio a este Sidur por medio de una tefilá. Vamos a pedirle al Padre de que nos ayude a que usted y yo podamos comprender esta palabra, atesorarla y sobre todas las cosas, de que nos dé la sabiduría y las fuerzas para poder aplicarla a nuestras vidas y que podamos crecer a esa estatura que nos demanda el Padre. Es muy importante, ya que usted y yo hemos entendido que, como enseña las Escrituras escatológicamente hablando, proféticamente hablando, amados ajín, nos esperan tiempos muy pero muy difíciles, y para ello necesitamos preparación para poder asumir esa responsabilidad y poder enfrentar todo lo que las Escrituras ya nos han revelado que vendrá para esta humanidad. Y si usted entendió lo que el Eterno, escatológicamente hablando, le ha entregado en su palabra, pues podrá haber llegado a la conclusión de que son tiempos que ninguna persona en sus 5 sentidos, amados Yahayot, le gustaría atravesar, ni mucho menos vivir. Bendito sea el Rey. Y por eso necesitamos prepararnos, ir a la presencia del Eterno, llenarnos de su presencia, de su conocimiento y sabiduría, para que todo lo que el Eterno nos permita atravesar, lo podamos hacer conforme a su voluntad. Amén. Vamos a levantar esta tefilá. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este espacio y tiempo que nos concedes. Gracias por este día de reposo que nos conlleva a meditar en nuestro caminar contigo. Te pido, Señor, que te lleves toda oposición y que los receptores estén conforme a tu voluntad. Y, Señorío, toda gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Eterno añada bendición a esta parashá, a esta novena parashá el día de hoy, y por supuesto a sus vidas, sus hogares. Bendito sea el Rey de la Gloria y la obra de sus manos. Como ustedes han podido notar, el Eterno nos permite, valga la redundancia, escudriñar la parashá número 9, la cual la titula Vayesef. Amados, es una palabra hebrea que significa y se estableció, también puede significar y habitó. Esto lo encuentras en el Sefer de Bereshit, en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, versículo 1, al capítulo 40, hasta el versículo 23. Puedes encontrar toda la información referente a esta novena parasha. Vayesef, amados. Vamos a ver los puntos que vamos a ir desglosando con la ayuda del Eterno, amados ajín. Los más importantes de esta parashá, por ejemplo, punto número 1, la vida de Joseph en casa de su padre. Vemos los temas como Jacob ama a Joseph más que a sus otros hijos, le regala la famosa túnica de muchos colores. Joseph, en este caso, tiene un sueño profético, ¿verdad? O tiene varios sueños proféticos donde sus hermanos se inclinan ante él. Esto vamos a estar viendo en el primer punto. En el segundo punto vemos el conflicto y los celos entre hermanos. Por ejemplo, los hermanos sienten envidia y odio hacia Joseph, lo tienen y lo tiran, en este caso, en un pozo, y luego lo venden como esclavo a mercaderes que van a Egipto. También muestran a Jacob la túnica con sangre, haciéndole creer que Joseph murió. Bendito sea el Rey de la Gloria. Como tercer punto vemos también la historia de Yehudá y Tamar. Yehudá se separa de sus hermanos. Tamar actúa con sabiduría para asegurar su lugar en la familia de Israel. Nacen Peretz, en este caso, y Seraf, amados, antepasados del rey David. Como cuarto punto, también vemos a Joseph en Egipto, que es vendido a la casa de Putifar. La esposa de Putifar intenta seducirlo.
él se mantiene fiel y ético. Ella lo acusa falsamente y Joseph va a prisión. Un trato que el Eterno permite en su siervo, amado Sahin Yahayot, ya que lo estaba preparando para un gran evento, amado Sahin Yahayot, el cual lo convertiría el segundo hombre más importante de todo el planeta, ya que el imperio de Egipto en aquella entonces, los tiempos de Joseph, amado Sahin Yahayot, era el imperio. Bendito sea el Rey de la Gloria mundial en aquella entonces. Era la potencia mundial, para que usted me entienda mejor. En el quinto punto podemos ver cómo Joseph está en la cárcel, cae en la cárcel, se gana la confianza del encargado del penal, interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón. El copero olvida mencionarlo al faraón por esos momentos, ya que no era plan del Eterno todavía que faraón se enterara al respecto, porque los tiempos del rey son perfectos. Y usted como servidor o servidora del Eterno que es, debe aprender también a esperar esos tiempos que el Eterno ya tiene establecido y trazados en cada tiempo de su vida, para que las cosas se den a favor suyo, para que el crecimiento espiritual se dé a tu favor y para que todas las cosas puedan ser logradas en tu vida con la ayuda de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y por supuesto en sus tiempos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a esta novena parashá el día de hoy con el primer punto, la vida de Joseph en casa de su padre. Y para ello les pido, por favor, les invito a que me acompañen al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 37, versículos del 1 al 4. Señalaba estas palabras: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Joseph, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las concubinas, amados a Yahayot de Jacob en este caso, mujeres de su padre. E informaba Joseph a su padre la mala fama de ellos, amados aquí. Estamos mal, ¿se da cuenta cómo estamos? Estamos mal. Y dice aquí, y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y aquellos que conocemos un poco más de la historia de Joseph, hemos entendido el por qué el Eterno permitió que haya sido Joseph, este hijo amado, que se le fue prácticamente impartido en este caso lo que es la primogenitura, ya que Rubén, siendo el primogénito, cometió vileza en medio de la familia, amados Yahayot, acostándose sexualmente hablando, por supuesto, con una de las concubinas de su padre. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y enseña la Torá del Eterno que aquel que se acueste con una esposa de su padre ha conocido la desnudez de su padre, y por lo tanto incluso dice las escrituras que debe ser cortado de en medio del pueblo de Israel en este caso. ¿Y cuál fue la consecuencia que tuvo que atravesar? Que perdió por ello su primogenitura y la bendición como primogénito que realmente era, ya que fue el primer hijo que le nació prácticamente a Jacob, amado Sahim. Y esto es importante que lo tengamos presente, de que entendamos nosotros, aquellos que somos hijos y sobre todo primogénitos, que tenemos una responsabilidad grande y que nuestros actos traerán consecuencias, sean para bien o sean para mal. Enseña las escrituras, lo que usted y yo sembremos tendremos que cosechar. Y por eso debemos ser lo suficientemente sabios e inteligentes para saber cómo vamos a proceder en este caminar con el Eterno. Lo que hablamos, lo que divulgamos, lo que hacemos, lo que pensamos,
lo que accionamos, amados ajiña, en este caso, todo eso va a traer consecuencias, sea para un bienestar o sea incluso para juicio. Bendito sea el Rey de la Gloria, porque cada acto pues trae consigo su consecuencia. Entonces, vemos aquí cómo el Eterno nos muestra la condición que se encontraba familiarmente hablando la casa de Jacob. Y vemos cómo el espíritu de envidia, vemos cómo la división, amados Ahin Yahayot, entre los hermanos se comenzó a dar. ¿Por qué? Porque Jacob, no quiero decir que no haya sido prudente, sino que lamentablemente es algo que en medio nuestro se da, amados Ahin Yahayot, ya que muestra aquí de que ya era avanzado de edad. No por nada Torah enseña, amados Ahin, que cuando una persona llega a una edad determinada de acuerdo a Torah, el Eterno le permite de que entregue, en este caso, su servicio. Por lo menos lo que es el sacerdocio levítico enseña que a partir de cierta edad, de los 55, si no estoy equivocado, para arriba, de entregar su sacerdocio, en este caso, y ya dedicarse prácticamente pues a su hogar y al descanso. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que el Eterno considera nuestra condición ya de edad, amados Ahin, y sabe que en esa edad nos volvemos más vulnerables a muchas cosas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y el Eterno quiere proteger tanto su hogar como lo quiere proteger también a uno. Y por eso es importante de que estemos, en este caso, constantemente orándole al Padre por obreros, ya que la mies es grande y pocos son los obreros. Algún día tendrán que nuestros hijos e hijas irnos en este caso, pues, haciéndonos esa suplencia. Bendito sea el Rey del relevo, en este caso, no me salía la palabra. ¿Y qué? Y ellos tomar la responsabilidad y seguir esto, amados Ají. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto todavía no somos eternos. Bendito sea el Rey. Entonces vemos de que es importante como padre de que seamos lo suficientemente sabios, amados Ajín, y sepamos tratar a nuestros hijos. Esto es muy importante y la Biblia nos enseña. Entonces es normal que aquellos padres que tienen más de 2, 3 hijos entienden de que hay hijos que son más apegados a sus padres, que se interesan más por las cosas de sus padres, que sí le interesa aprender de sus padres. Bendito sea el Rey de la Gloria, y honrarlos. Y por lo tanto no es que automáticamente uno ame más a ese niño por cuanto es más apegado a uno, sino que, amados, el vínculo es mucho más fuerte por cuanto se pasa calidad de tiempo con él y por cuanto se está prácticamente como en un mismo sentir. Y esto conlleva a que esto visiblemente pues se manifieste. Bendito sea el Rey de la Gloria, como veían los hermanos de Joseph en este caso. Y por eso se levantó este espíritu de envidia. Y por ello tenemos que tener mucho cuidado de que en nuestros hogares, aquellos padres que tienen más de 2, 3 hijos, pues traten de mantener este orden y esta unidad y este shalom que demanda las escrituras. Y para ello debemos instruir a nuestros hijos, como vamos a ir viendo a continuación. Porque el ser padre no es cualquier cosa, amados aquí. Bendito sea, sino que tenemos una responsabilidad sobre unas personas que primeramente, amados ajín, están completamente dependiendo de uno, de nuestras enseñanzas, de nuestro sustento, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por lo tanto, no es cualquier responsabilidad. Versículos sobre la responsabilidad de los padres. Vamos a ir viendo varios versículos que nos va a conllevar y ayudar a entender este principio y que nos ayuda a prepararnos para darle una mejor educación a nuestros hijos. Efesios 6:4 enseña a Pablo: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Abba. ¿Qué significa esto? De que Pablo nos enseña que no hay necesidad de provocarlos a ira.
No hay necesidad de que usted vaya y le caiga encima a su hijo con un palo. Bendito sea el Rey de la Gloria. No hay necesidad de que usted vaya y le grite a su hijo, lo insulte. Acuérdese que las palabras tienen poder, dice las Escrituras, y el poder de la vida, la muerte está en la lengua. Cada vez que usted le dice a un hijo suyo, no sirves para nada, no vas a lograr nada, eres igualito que tu papá, eres igualito a tu mamá, esto y lo otro, amados Ajinja Hayot, usted con ello, verbalmente hablando, enseña las Escrituras que lo estás atando a eso, amados Ajinja. Y que a través de esas ataduras se está impidiendo de que tus hijos surjan, porque hay ataduras de una u otra forma. Aunque muchos no crean esto es un principio espiritual y bíblico que nos muestra las Escrituras que es real y que usted debe tomar en serio, que mi persona debe tomarlo en serio, ya que estamos tratando con seres creados a imagen y semejanza de un Dios de gloria al cual usted y yo le servimos. Colosenses capítulo 3, versículo 21 enseña: padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Entonces esto es importante, que nosotros como padre seamos una motivación para ellos, para que no venga desaliento a sus vidas, para que no venga esa demotivación. Bendito sea el Rey. ¿Cuántos hogares de familia, cuántos padres de hogar y familia, amados Ajinja Hayot, no le dedican el tiempo suficiente a sus hijos, no se preocupan por sus hijos, y esto de una u otra forma ellos lo reciben, amados Ajinja Hayot, y muchos de ellos se desalientan, muchos de ellos carecen de ese amor paternal y de madre que necesitan tener y experimentar y saber que está ahí, amados Ajín, para que le contribuya a esos niños para un bienestar, amados Ajín, para un bien. Y por eso debemos alentarlo y no desalentar a nuestros hijos. Y para ello debemos actuar. Debemos ser comprensivos, pero también debemos saber disciplinarlos, porque esto nos demanda las Escrituras. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 enseña: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El Eterno nos otorga a nosotros como padres la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Y la educación abarca muchas cosas. En la misma educación abarca bastantes puntos y aspectos que usted y yo debemos, en este caso, enseñarle a nuestros hijos y estar con ellos en las diversas áreas cuando ellos lo necesiten. Darle un buen consejo, como enseñan las Escrituras. Y los mejores consejos, ¿dónde lo tenemos? En su bendita, hermosa Torah. Cuando usted aconseja a sus hijos conforme Torah lo dice, amados Ajinja Hayot, esa es la mejor educación que usted les puede brindar. Veamos versículos sobre el amor y el ejemplo que debemos dar a nuestros hijos. Enseña la Torah del Eterno en el Sefer de Barim, en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 7, y estas palabras, o sea, la ley escrita de Moshe, la Torá, la instrucción de vida, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Mira cómo el Eterno nos pone énfasis de que es necesario de que estemos constantemente repitiendo a nuestros hijos lo que deben hacer, lo que no deben hacer, cómo deben, en este caso, honrar al Eterno, qué es lo que deben guardar de parte del Eterno, qué es lo que ellos tienen que desechar, desaprobar, aprobar. Todo esto, dice el Eterno, que tiene que darse en una constante repetición. ¿Para qué? Para que no se olvide, amados Ajín, porque somos seres humanos que tendemos a ser olvidadizos, y por ello enseña las Escrituras que mismo Pablo enseñó y dijo muy claramente: no me canso de repetir lo mismo, si es necesario, con tal de que le favorezca aún bien a las personas. Bendito sea el Rey de a las ovejas del rebaño.
Mire, también nos enseñan las escrituras que debemos disciplinar con sabiduría. ¿Cuántos padres, amados Ahin Yahayot, me recuerdo cuando estuve viviendo en Sudamérica? Veía como mujeres, amados Ahin Yahayot, madres de hogares que cogían a sus hijos y le pegaban con un rejo. ¿Saben lo que es un rejo? Aquí les pongo una foto de lo que es un rejo, amados Ahin, para aquellos que no conocen. Es una especie como de cuero, amados Ahin Yahayot, que se trenza y que normalmente eso se usa para golpear el caballo. Pues con eso le daban a sus hijos, amados Ahin, de tal grado y a tal escala que esos muchachos tenían que después bañarlos en sal, amados Ahin Yahayot, para curar las heridas que le otorgaba, en este caso, ese rejo que están viendo ustedes en las fotos. Bendito sea el Rey. Y esto enseña las escrituras que no es necesario. Si usted con sabiduría de lo alto aprende a cómo disciplinar a sus hijos. Bendito sea el Rey de la Gloria. Porque a veces duele más una palabra, llega más una palabra, amados Ahin Yahayot, que un golpe. Bendito sea el Rey de Gloria. Veamos lo que enseña Proverbios capítulo 13, versículo 24. Enseña: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Bendito sea el Rey de la Gloria. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, si usted se preocupa de educar a su hijo ya desde temprana edad, corrigiéndolo en todas las cosas que él haga, enseñándole lo que debe hacer y lo que no debe hacer, esto va a contribuir, amados Ahin, a que cuando estén grandes ya no haya necesidad de optar por una correa o por una sandalia. Bendito sea el Rey de la Gloria. No hay necesidad de eso. Y por eso necesitamos comenzar desde temprana edad. En Proverbios capítulo 29, versículo 17 enseña: corrija a tu hijo y te dará descanso. Mire lo importante que es la corrección en medio de nuestros hijos. Dice que esto nos va a proporcionar descanso y dará alegría a tu alma. Bendito sea el Rey de la Gloria, por cuanto es un niño que es educado. No hay cosa más hermosa y bonita ver a un niño cuando llega a una casa ajena y que se sepa comportar, pida permiso a la hora de coger algo, sea educado a la hora de saludar, que sepa respetar y valorar a las personas adultas que estén ahí, que sabe y ha aprendido cuándo debe hablar, cuándo no debe hablar. Estas cosas alegran el corazón de los padres, amados Ahin. Y para ello, para que esto se dé, necesitamos trabajar. Bendito sea el Rey necesitamos invertirle tiempo a nuestros hijos. Alabado sea su nombre. Entonces vemos la importancia que es desde temprana edad educar en la corrección del Eterno, en la palabra del Eterno, para que podamos tener una familia en unión, en shalom y en el amor que demanda las escrituras del Padre, amados Ahin. Entonces vamos a introducirnos en el primer sueño que tiene en este caso Joseph. Bendito sea el Rey, y lo encontramos en Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 8. No podemos desglosar a fondo, amados Ahin Yahayot, porque no tendríamos el tiempo suficiente para ello, pero sabemos qué representaba esa túnica de colores que le entrega el Jacob, su padre, a Joseph. Vemos por qué se levanta esa envidia, amados Ahin Yahayot. Vemos como decimos en el idioma alemán, el Zusammenhang, o sea, la conexión que hay entre lo que Yeshua hizo por nosotros, amados Ahin Yahayot, como primogénito, y vemos también en este caso lo que Joseph tuvo que hacer para salvar a su familia, amados Ahin Yahayot, y todo lo que el Eterno tuvo que permitir. Entonces vamos a comenzar con el primer sueño,
y lo vemos en Génesis capítulo 37, del 5 al 8. Y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía de lo que ya lo aborrecían. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos con una pregunta: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Bendito sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos cómo el Eterno ya estaba comenzando a tratar con Joseph, ¿verdad que sí? Le estaba comenzando a mostrar lo que proféticamente hablando él haría con él y con sus hermanos, amados Ajin Yahayot, y lo fue preparando. Por eso enseña a Job que el Eterno nos habla de diversas formas, también nos habla en sueño, bendito sea el Rey de la Gloria, cuando el ser humano va a su lecho de descanso, ¿verdad que sí? Enseña las Escrituras que ahí es donde el Eterno incluso nos habla más que en cualquier otro momento, por cuanto, amados Ajin Yahayot, entramos en un tiempo de descanso, en un tiempo donde normalmente nos desconectamos de toda esta vida cotidiana y los quehaceres cotidianos que tenemos usted y yo como responsabilidad, y ahí es donde aprovecha el Eterno y nos comienza por medio de sueño a hablarnos, a mostrarnos una realidad que a lo mejor no estamos incluso viendo, que está aconteciendo con nosotros, y el Eterno aprovecha para hablarnos en esta situación, en este estado que nos encontramos, porque ahí sí no nos podemos ¿qué? Echar para atrás o excusar, y comienza el Eterno, porque es un buen Padre, bendito sea el Rey de la Gloria, a educarnos, a mostrarnos, a enseñarnos en la situación que estamos, en lo que debemos cambiar, en lo que debemos mejorar, en lo que se nos aproxima, amados Ajin Yahayot, incluso como prueba. Todo esto lo permite, en este caso, el Rey de la Gloria. El Eterno ya le estaba mostrando que venía una escasez tremenda, amados Ajin, ya que vemos que sus hermanos habían comprendido, amados Ajin Yahayot, el sueño que había tenido Joseph. Vemos como en esa época sabían el pueblo del Eterno cómo interpretar los sueños, ya que el Eterno usaba los sueños para comunicarle a su pueblo lo que vendría a acontecer. Bendito sea el Rey de la Gloria, y así sucesivamente. Entonces ya habían entendido que el Eterno estaba escogiendo a Joseph, en este caso, aunque no lo hayan querido reconocer, ni tampoco lo hayan aceptado, como este líder espiritual que iba a necesitar el Eterno levantar en medio de Israel para poder salvarlos, amados Ajin Yahayot, de esta escasez mundial alimenticia que el Eterno permitió, amados Ajin Yahayot, en aquella entonces. Entonces aquí podemos ver cómo el Eterno comienza a encaminar la profecía dada a Abraham, porque el Eterno todo lo que le prometió a Abraham se lo fue confirmando por medio de su linaje, de su descendencia, amados Ajin Yahayot, y se lo fue cumpliendo, como lo vamos a ir viendo a continuación. En Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 14 enseña: entonces Yuhet-Pahei dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se da cuenta lo que aquí prácticamente el Eterno le había prometido a Abraham, de que esto acontecería? Le profetizó lo que sucedería con su descendencia, amados Ajin, pero que así como dijo y le prometió de que lamentablemente iban a caer en esclavitud, asimismo los iba a sacar el Eterno de
de esa esclavitud y los sacaría con gran riqueza. O sea que verían el fruto de lo que el Eterno iba a permitir en medio de su pueblo. ¿Y todo por qué, amados Sahin Yahayot, permitió esta esclavitud? Porque sabía el Eterno que iba a permitir una hambruna en la tierra de gran manera, amados Sahin Yahayot, que esa fue la única forma donde iba a poder perseverar esta familia de 70 personas que entraron a Egipto, y cuando el Eterno permitió que estuvieran en los 400 años en esclavitud, cuando los sacó ya no era un pueblo de 70, sino aproximadamente 2 millones de personas, cumpliéndole la promesa el Eterno a Abraham, el cual le prometió que lo multiplicaría como las estrellas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Así de grande sería su descendencia. El Eterno, todo lo que promete, Él lo cumple. Bendito sea el Rey. Y esto es algo que nos gozamos. Esto es algo a la cual usted y yo pues damos gracias al Abba, porque nos permite, amados Sahin Yahayot, ver su grandeza y ver de que Él es un Elohim de palabra. Bendito sea el Rey. Entonces vemos en Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 14. Entonces Yahweh dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Cosa que él cumplió. Bendito sea el Rey. Y vemos cómo el Eterno nos habla por medio de sus sueños. En Job capítulo 33, versículos del 14 al 15 enseña: sin embargo, en una o en dos maneras habla Elohim, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces, esta era la forma que el Eterno comenzó a interactuar con su siervo Joseph, en este caso con José, y le fue mostrando el plan que tenía el Eterno sobre su vida. Bendito sea el Rey. Y cuando estamos en la presencia del Eterno, cuando somos instrumentos de el Abba y estamos llenos de su presencia, independientemente de la forma que nos hable el Abba, amados Sahin, vamos a ir comprendiendo el por qué el Eterno nos muestra las cosas. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo vamos pesando con sus escrituras, ¿verdad? En oración vamos ante el Eterno y pedimos revelación, pedimos que nos vaya mostrando, y amados Sahin Yahayot, a su tiempo vamos comprendiendo todas las cosas. El por qué el Eterno nos permitió ir por ese camino, por qué nos permitió tales pruebas, y así sucesivamente con todo. En Génesis capítulo 20, versículo 3 enseña: pero Elohim vino a Abimelech en sueños de noche. ¿Se da cuenta? Le habló y le dijo: no vayas a tocar la sierva de mi siervo, bendito, porque ciertamente acabaré con tu hogar. Para que usted vea que lo que nos entrega el Eterno a cada uno de nosotros, individualmente hablando, no habrá nadie que pueda quitarnos. Porque lo que te entrega el Eterno es para ti. Nadie podrá quitártelo, solamente el amado Sahin. Y es tan bello el Eterno que incluso enseña que los dones que Él entrega son irrevocables. Danos a entender que el Eterno, amado Sahin Yahayot, tiene pensamientos de bien y no de mal hacia nosotros, y lo que Él nos da y nos entrega para nuestro bienestar es para que usted y yo nos gocemos, lo disfrutemos y lo sepamos administrar y tomemos posesión de ello. Por eso nos hizo coheredero. Bendito sea el Rey de la Gloria con su Hijo amado Yeshua Mashiach. Entonces entendimos el primer sueño. Vemos cómo proféticamente hablando se cumple la promesa que le dio el Eterno a Abraham. Comienza a interactuar por medio de sueños con Joseph. Le comienza a mostrar, permite que su familia se vaya enterando, y por eso pues permitió todo lo que permitió en Joseph, amado Sahin, para poder que este plan de redención se diera, amado, al plan y a la perfección como el Eterno ya lo tenía destinado. Bendito sea el Rey de la Gloria. Veamos cómo el Eterno nos habla por medio de sueños. Eso ya lo vimos.
Ahora vamos a ver, amados Sajín, el segundo sueño que el Eterno permitió que tuviese Joseph y sigue interactuando con él. Le sigue mostrando, lo sigue preparando, amados Sajín. Génesis capítulo 37 del 9 al 11 dice: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, mire, para que usted vea, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Una persona sabia, amado Sajín, que aunque no entendía ese principio, amado Sajín Yahayot, el por qué Joseph estaba teniendo los sueños que tenía, ya que la promesa fue entregada a los patriarcas, primeramente a Abraham, Isaac y Jacob, a él mismo. ¿Cómo así de que Jacob se iba a inclinar a su hijo, si ya por naturaleza o por rango, amado Sajín Yahayot, tendría que ser al revés? Mas el Eterno le plació hacerlo de esta manera, amados. Con ello confirmó la primogenitura a Joseph. Bendito sea el Rey de la Gloria, el cual el Eterno permite que tuviese su relación con una egipcia, amados Sajín Yahayot, donde permitió el cruce de este linaje, permitió de que el linaje, pues, en este caso, se uniera con una pagana. Bendito sea el Rey de la Gloria. Surgieran sus dos hijos, Manasés, su primogénito, Efraín, prácticamente su segundo hijo, la cual conocemos y sabemos que Jacob, a la hora de partir, bendice a sus hijos y prácticamente hace de que Joseph le entregue sus hijos en adopción a Jacob. Jacob lo bendice y bendice a Efraín, al segundo, como primogénito. Bendito sea el Rey de la... Aunque no le haya gustado en este caso a Joseph, por cuanto su primogénito era Manasés y no Efraín, mas Jacob había entendido de parte del Eterno que la primogenitura caería sobre él. Bendito sea el Rey. Entonces vemos como aquí en este sueño ya sus hermanos estaban alimentando por medio de estos sueños y por medio de lo que el Eterno estaba mostrando que haría con Joseph y con ellos como familia, ese celo, y lo alimentaba de una manera tremenda, porque así es el ser humano, amados aquí. Cuando no aprendemos en la sabiduría, en el amor del Eterno, a recibir las cosas, esperar nuestro tiempo, porque cada persona tiene su tiempo, y conforme usted obre en el Eterno, así el Eterno lo va a ir pasando usted de gloria en gloria. Por eso las Escrituras dice que vamos de gloria en gloria, y todo esto depende del servicio que usted esté dando, de lo presto que usted esté, amados Sajín Yahayot, en hacer las cosas del Eterno, en unirse al Eterno, en servirle al Rey de la Gloria. Todo eso depende de la actitud que usted tenga en el reino, por supuesto. Y esto, como lo acabamos de ver, hizo de que su padre meditase en ello, aunque no lo entendía, pero meditaba en ello, porque sabía que los sueños no venían por así. En Proverbios capítulo 27, 4 dice: cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas, pregunta aquí, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es cosa muy, pero muy seria. Muchos hermanos y hermanas en las quejilots, amados Sajín, porque independientemente en la cajal que usted esté, enseñan las Escrituras que todos estamos en un mismo cuerpo. No importa la zona geográfica que usted esté, si usted está en el cuerpo del Eterno, todos estamos en el mismo cuerpo. Y enseña la palabra, amados Sajín, que la envidia es carcoma los huesos, que la envidia es una cosa que es, amados Sajín Yahayot, destructiva, y que muchos nos prosperan por eso, porque les da cabida a la envidia. No pueden sobrellevar
el hecho de que el Eterno esté bendiciendo a un hermano, una hermana, no pueden sobrellevar de que a lo mejor la hermana y el hermano están siendo más usados, no pueden sobrellevar el por qué el Eterno nos usa con tantos dones. Amados, dice las Escrituras que usted y yo nos debemos de gozar de la prosperidad que está teniendo su hermano o su hermana en el Eterno. Y que enseñan las Escrituras que el Eterno tiene para entregarnos a todos algo, amados aquí. Y que todo esto también el Eterno nos entregará y nos preparará conforme sea nuestro llamado. No todos podemos tener el mismo llamado. Y esto es algo que carcoma a la cajal del Eterno, amados aquí, la envidia. Por eso no podemos ser envidiosos. Que mi hermano se compró esto, yo también lo quiero tener. No, que mi hermano se fue de viaje, yo también me quiero ir. No, que, amados, tenemos que madurar en estas áreas. Bendito sea el Rey de la Gloria, esperar el tiempo del Eterno y recibir lo que el Eterno nos entrega, amados ahí. Estar contentos, como dijo Pablo. E incluso dice él, teniendo sustento y abrigo, bendito sea el Rey de la Gloria, dése satisfecho con eso. Seamos agradecidos en todas las etapas donde el Eterno nos está pasando. Porque hay etapas donde nos va a tener en más abundancia, habrá etapas en nuestra vida que nos tendrán en más escasez y así sucesivamente. Y tenemos que aprender a sobrellevar a cada una de esas etapas. Y vas a ver cómo vas a poder ser más feliz si aceptamos nuestra realidad, nuestro trato y nuestra etapa en ese momento. Alabado su nombre. En Éxodo 20:17 enseña que es el 10º mandamiento, amados Yahayot, equivalente al concepto de envidia, donde enseña Éxodo 20:17, no codiciarás nada de tu prójimo. Se da cuenta que la Torá sirve para todo, que la Torá no está abolida, que la necesitamos, perdón hermanos, tener en nuestras vidas para saber cómo usted y yo debemos orar. Alabado su nombre. En Ezequiel 4:4 enseña el Eterno, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despiertan la envidia del hombre contra su prójimo. Y esto es algo que pues no se va a poder evitar, pero más sin embargo usted debe ser lo suficientemente sabio de no caer en eso, amados aquí. Que si quiere entrar ese espíritu de envidia a tu vida, que lo sepas rechazar, sepas lidiar con él, que no le des cabida, que no le abras la puerta de tu corazón a ese espíritu de envidia, amados ajín, porque esto traerá desgracia, desunión, división y toda clase de mal. Y está nuestra responsabilidad de que usted y yo no permitamos esto. En Eclesiastés 4:4 habla también referente a ello. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia, que lo acabamos de hablar, de obras, despiertan esa envidia del hombre contra su prójimo. Santiago 3:16 enseña, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se da cuenta? Cuando usted ve en un hogar envidia, cuando usted vea en una cajal que la envidia se mueve, donde usted esté, independientemente en el contorno que usted se encuentre, si es en su trabajo, en su hogar, en la cajal, donde sus hermanos, donde esté, usted vea el espíritu de envidia que domina ese hogar, ese trabajo o cualquier cosa, amados Ahin Yahayot, enseña Santiago que hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa esto? Está el enemigo ahí clavado. Está el enemigo ahí dando fuerte a esto, amados Ahin. Y no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Entonces acabamos de ver el primer punto. Vamos a ver si podemos seguir avanzando con el segundo un poco más. Regálame unos minutos más
Y así podamos desglosar este segundo punto, donde habla del conflicto y de los celos entre hermanos. Enseña Génesis 37, del 21 al 24, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Mira que las intenciones de Rubén no fueron perversas, amado Sajín. Fue responsable. Aquí asumió su papel de primogénito, amado Sajín, como hermano mayor, porque es normal que el hermano mayor siempre quiera proteger a sus hermanos menores. Esto es algo que el Eterno colocó en nuestra naturaleza, amado Sajín, de ser estos protectores. Y quiero o no, el Eterno permitió esto, para que no acabasen con la vida de ¿quién? De Joseph, porque los otros hermanos estaban empecinados en matarlos. Bendito sea el Rey de Gloria, en darle de baja. Y dice aquí, amados, que sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces aquí nos enseña el Eterno cómo, amados Sajín, cuando ese espíritu de envidia y de celos está en la persona, lo primero que va a querer esta persona es hacerte caer, deshonrarte, amado Sajín Yahayot, hacerte pasar vergüenza. ¿Y qué es lo primero que hicieron? Quitarle la túnica, esta túnica de autoridad que le había entregado al Eterno. Bendito sea el Rey de la Gloria. Su testimonio, si lo podemos ver en el ámbito espiritual, amado Sajín Yahayot. Quisieron avergonzarlo, quitarle su testimonio, deshonrarlo de la forma como lo deshonraron, amados Sajín Yahayot. Ese espíritu trae consigo ello, y esto no lo podemos lo debemos evitar, amados Sajín, como del lugar. Bendito sea el Rey de la Gloria. Eso es lo que enseña el Eterno, de que nadie nos quite la corona de vida. Bendito sea el Rey de la Gloria. Nos podrán quitar muchas cosas, pero hay algo que no podrán quitarnos: nuestra dignidad, amados Sajín Yahayot, y nuestro testimonio. Porque contra la verdad no se podrá hacer absolutamente nada más. Porque la verdad siempre vence, amados. La verdad siempre vence, siempre triunfará. En Jeremías capítulo 2, 13, amados, enseña, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces vemos cómo el Eterno comienza el trato con Joseph, porque ya que lo iba a ser el segundo más grande del mundo, de la nación de Egipto, ya que era el imperio de aquellos tiempos y la potencia mundial, pues lo tuvo que tratar en humildad, lo tuvo que tratar, amado Sajín Yahayot, en paciencia, lo tuvo que, en este caso, enseñar de cómo tendría que manejar su fe, amado Sajín, y vemos que lo comienza a tratar desde lo más bajo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Lo comenzó a tratar en referente a lo que es el rechazo, y todo esto. El Eterno nos tiene que de una u otra cosa preparar. No por nada le dijo a su profeta de que le pondría frente de diamante. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que pudiese confrontar a su pueblo. No se crea usted de que es fácil estar delante de personas o de una cámara y tener que decirle lo que están haciendo mal. Bendito sea el Rey de la Gloria, sabiendo de que aquellas personas que le colaboramos al Eterno para reprender lo que está mal en medio del pueblo, lo que nos estamos ganando, amados Sajín Yahayot, es enemigos. Si lo puede ver usted desde este punto de vista, y si me puedo expresar de esta manera. ¿Por qué? Porque comenzamos a caer mal. Bendito sea el Rey de la Gloria, y así sucesivamente. Ese es el precio que muchos de nosotros vamos a tener que pasar.
Bendito sea el Rey de la Gloria, y pagar en este caso. Pero lo hacemos, en este caso lo hacemos gerne, como decimos en el idioma alemán, lo hacemos con gusto porque amamos al Eterno y queremos agradarlo a Él. Pablo enseña muy claramente que si usted agrada a hombre, jamás podrá agradar al Rey de la Gloria. Y si usted agrada a hombre, al Eterno en este caso, pues no va a agradar a los hombres. Entonces, esto es una decisión que personalmente cada uno de nosotros tenemos que tomar. Y por lo menos en mi caso, me decidí agradar al Rey de Gloria. Bendito, y eso traerá consigo, pues, como ustedes ya saben, algunas cositas que no nos gusta, pero bendito sea el Rey de la Gloria, son necesarias. Entonces vemos cómo el Eterno trata a su siervo y lo comienza desde lo cero a levantarlo a lo más grande, amados. Y así es mi Rey de bello. Nos permiten en medio del proceso la humillación, el rechazo, el desamor, muchas cosas, amados, pero no porque nos quiera pasar por gusto, sino porque nos está preparando para algo grande. Esto es necesario de que usted y yo lo sepamos. Mire, los hermanos de José proceden a encubrir su crimen. En Génesis 37, el 31 al 36 enseña: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron una cabrita de las cabras y teñieron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rascó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé en luto a mi hijo hasta el Sheol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto a Putifar, oficial faraón, capitán de la guardia. Entonces vemos cómo después de un pecado, de una atrocidad que cometieron nuestros hermanos, pues tuvieron que encubrir su delito, cosa de que entre cielo y tierra nada queda oculto. Bendito sea el Rey de la Gloria. El Eterno, al final y al cabo, siempre, amados Ahin Yahayot, expondrá lo incorrecto a su tiempo. Bendito sea el Rey de la Gloria, para que la justicia refleje en medio de tantas tinieblas. En Proverbios capítulo 28, versículo 13, enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Vemos que después de este acto que cometieron sus hermanos con Joseph, aunque el Eterno lo haya permitido porque fue plan del Eterno para su propia salvación, mas sin embargo, amados Ahin Yahayot, el Eterno comenzó este proceso, ¿verdad?, también los hermanos de Joseph, por la actitud que tenían en sus corazones, ya que Joseph le contaba a sus padres las malas actitudes, ¿verdad que sí?, y el mal estilo de vida que ellos llevaban. El Eterno, de una u otra forma, por cuanto era el linaje prometido y bendito, tenía que tratarlos también a ellos. Y comenzó a tratar tanto a Joseph para lo que lo tenía destinado, como a sus hermanos. Y vemos que no comenzaron a prosperar, amados Ahin Yahayot, en los que hacían. Bendito sea el Rey de la Gloria. Pasó lo que aconteció, las discordias, las peleas, hasta el hermano de Joseph, Yehudá en este caso, tuvo que irse, amados Ahin Yahayot, no aguantó esa presión y el Eterno comenzó a tratarlo a él en otro sitio, donde comenzó a unirse al yugo desigual. Tuvo 2 hijos, como lo conocemos, amados Ahin Yahayot. Bendito sea el Rey. Y, amados, el Eterno permitió que fallecieran sus hijos por no guardar Torah, amados Ahin. Bendito sea el Rey de la Gloria. El Eterno nos manda a no casarnos con yugo desigual, y así sucesivamente, porque todo trae consecuencia. Por eso, valga la redundancia, como decía en el principio, todo lo que usted haga le va a traer consecuencias, sea para bien o sea para mal.
Entonces es mejor que las consecuencias que vengan a nuestras vidas sean para bien y no de mal, por supuesto. En Salmo 32, del 3 al 5 enseña: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras que encubramos nuestros pecados, mientras que llevemos un estilo de vida no acorde a Torah, enseñan las Escrituras que el Eterno no va a permitir, y más siendo usted un escogido del Abba, no va a permitir de que nada prospere en su vida. El Eterno te va a mantener así, amados Sahin Yahayot, atado a esa cuerda. Bendito. Y usted va a desear, como dé lugar, de que esa puerta de bronce que el Eterno cerró allá a los Shamaín, para que la bendición de Él no cayese sobre tu vida, sea otra vez abierta. Y el Eterno te va a tener que llevar a ti y a mi persona al extremo, si nosotros, en este caso, nos persignamos en seguir haciendo las cosas no conforme a su voluntad, por amor a nosotros mismos, amados aquí, que Él nos tiene como Elohim y Creador que Él es de nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces es mejor confesar nuestra iniquidad y apartarnos de ello, y así alcanzaremos gracia y misericordia. En Hechos capítulo 3, versículo 19 enseña: así que arrepentíos y convertíos para que sean borradas vuestros pecados. Entonces el Eterno promete, cuando, amados Sahin Yahayot, hay perdón, bendito sea el Rey de la Gloria, es porque ya nos hemos sincerizado ante la presencia del Eterno, hemos reconocido nuestra falta, y el Eterno, ¿qué hace? El Eterno lo que hace es ayudarnos, amados Sahin Yahayot, perdonarnos y restaurarnos, cosa que anhelamos y deseamos como servidores del Eterno que somos. Amén. Así que, amados Sahin Yahayot, ya se nos fue el tiempo. Gracias por su tiempo, por este espacio que le han concedido a la palabra del Eterno. Ya si el Eterno lo permite, pues damos una extensión de los otros puntos de esta parashá, y si no, pues, amados Sahin Yahayot, tiempo hay de sobra para que sigamos escudriñando su palabra. Vamos a levantar esa tefilá y vamos a agradecerle al Padre por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. Así que ya saben, esta parashá el Eterno nos permite entregar para que meditemos de cómo el Eterno tiene planes de bien para nuestras vidas, y aunque el camino que ya tiene trazado el Abba para cada uno de nosotros no sea el más fácil, no quiere decir, amados Sahin Yahayot, de que no tenga ya algo hermoso preparado para la vida de nosotros. Como enseña Pablo, algo que cada vez que me acuerdo de ello me gozo, donde dice Pablo que esta leve tribulación que usted y yo estamos atravesando no se compara con la gloria venidera que nos espera de parte del Abba. Así que ánimo, gocémonos, tomemos cada vez más en serio su palabra y las cosas del Abba, por supuesto, pero gocémonos en este caminar con Él. Amén. Vamos a levantar esta tefilá. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Gracias por esa Torah que es hermosa, que nos da vida, nos da esperanza. Te pido, Señor, por cada uno de los oyentes, mis hermanos, hermanas, que han escuchado este tema, este mensaje el día de hoy. Glorifícate en sus vidas, Señor. Padre, yo te pido que bendiga su entrada, su salida, su canasta de amasar, que tengas misericordia, Señor, Padre Celestial, y que tengan esos cielos abiertos a su favor todos los días de su vida. Gracias por tratarlos, por bendecirlos, por guiarlos, Señor, por este camino de salvación. Te pido por sus necesidades, mi Rey. Te pido, Señor Padre, si alguno está enfermo físicamente, espiritualmente, mentalmente, ayúdalos, mi Rey, en la necesidad que tengan. Sana, Señor, cada uno de sus órganos. Sana sus mentes, restaura sus vidas, mi Rey. Te glorificamos y te damos toda la gloria en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach.
Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Gócense en este Shabbat. Hasta una próxima enseñanza. Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.